Aquí estoy entonces. Le damos muy buenos días. Espero que tenga un día lindo y bendecido como el que tenemos aquí. Esta mezcla de nubes y sol, pero todo muy lindo. Les damos la bienvenida, las gracias por estar con nosotros temprano. Esta es una actividad que estamos organizando conjuntamente el IICA. Bueno, primero me presento, soy Manuel Mesina, asesor técnico de la Dirección de Cooperación Técnica en los headquarters, en la sede central del ICA, acá en Costa Rica. Y para mí es un gran gusto estar esta mañana con ustedes. Este, Esto es algo que estamos organizando conjuntamente el COLEAD y el ICA. Es una serie de dos seminarios web donde el tema es desbloquear oportunidades de bioeconomía en América Latina y el Caribe. Esta primera sesión se analizará el panorama actual de la bioeconomía, identificar las principales oportunidades de mercado y experiencias prácticas de empresas de bioinsumos que estarán en las ruedas que tendremos más adelante. Entonces, también temas de incubadoras e instituciones de investigación. Así que sin más preámbulos, tenemos un horario bien cortito. Tendremos a Celestina que estará acá colaborando y está liderando la organización y estaremos presentando con unas palabras de introducción, primeramente a cargo de Jeremy Knobs, que es el delegado general de Colead. Gracias, Manuel. Buenos días, buenas tardes a todas y todos, según el lugar donde nos están acompañando. Es un verdadero placer hoy estar con ustedes y poder darles la bienvenida a este seminario que organizamos conjuntamente con el ICA. Obviamente quiero empezar por agradecer a el ICA por el liderazgo y por la colaboración hasta ahora que tuvimos juntos. Y obviamente especialmente hoy a Manuel para que nos va a acompañar con la moderación y a Hugo que nos ofrecerá la ponencia principal. Para quienes no nos conocen, Colead o Colid, ustedes pueden escoger como prefieren. Es el comité en francés de liaison o de link entre la lado de empresario, la agricultura y el desarrollo. Somos una asociación interprofesional del sector privado que desde hace más de 50 años acompaña a los sectores agrícolas y agroalimentarios en los países socios de la Unión Europea, ayudando a productores y pymes a producir y transformar de manera más sostenible y acceder a mercados exigentes. Y todo eso para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles. No voy a yo darle las definiciones y los lados técnicos de la bioeconomía. Por eso contamos hoy con voces mucho más autorizadas que la mía, pero sí lo que conocemos en Coleal es el mundo de los productores y de las pymes, y más que todo los desafíos muy concretos que enfrentan para acceder a mercados de manera sostenible y mercados que son muy exigentes. Y es desde este lugar que, bueno, el lugar de un socio, el COLID, que conecta, que acompaña vía la formación, la asistencia técnico, la facilitación al acceso a los financiamientos, que COLID se suma a esa conversación. Que la bioeconomía no solo para nosotros va a ser un asunto de tecnología de punta, es también obviamente una oportunidad para los territorios rurales, para las cadenas de valor y para los emprendedores que transforman recursos biológicos en soluciones reales. Todos lo sabemos, América Latina y el Caribe ah, parten de una posición extraordinaria en este sector. La región alberga la mitad de la biodiversidad conocida del planeta, casi un cuarta parte de sus bosques, el mayor productor y exportador de biomasa del mundo, y este patrimonio es un activo inmenso. La pregunta que nos reúne hoy es cómo convertir todo eso en un desarrollo, en empleo y en resiliencia, pero de manera sostenible y más que todo inclusiva. No vamos a tener todas las respuestas hoy, pero tenemos
muchos y muchas personas que sí están construyendo este futuro y están hoy con nosotros. Entonces vamos a escuchar y quiero agradecer obviamente a los emprendedores que van a hablar desde Costa Rica, República Dominicana, Colombia y los Estados Unidos. Y también obviamente vamos a seguir con un panel de instituciones que acompañan y fortalecen este ecosistema. Antes de terminar, quiero obviamente también invitarles, como en cada sesión que organizamos con el ICA, a preguntar, intercambiar durante la sesión, pero también después la sesión. Es realmente una oportunidad de intercambiar esas experiencias y tal vez también hacer conexiones inteligentes para el desarrollo de sus negocios. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Le agradezco a todos para su participación y les deseo una sesión muy productiva. Manuel. Con mucho gusto le devuelvo la palabra. Muchas gracias, Jeremy. Muy bien, y quien quiera más información, Nina de Sanlis, nuestra contraparte en Colead, ha puesto ahí el link para que puedan un poquito buscar más información. De parte del IICA, con palabras de introducción, tendremos a Beverly Best, que es nuestra directora de Relaciones Externas. Por favor, Beverly. Thank you, Manuel, and good morning, Gracias, good Manuel. afternoon, Buenos good días, evening, buenas everyone, tardes, buenas noches distinguished todos, partners or colleagues and distinguidos friends. socios, colegas, On behalf of the amigos. Inter-American A Institute nombre del for Instituto Cooperation and Interamericano de Agriculture, Cooperación ICA, para la it is my Agricultura pleasure to ICA, join in para mí welcoming es un you placer to darles this a todos la important bienvenida webinar a este series webinario tan on importante discovering para bioeconomy descubrir opportunities in las Latin America and the Caribbean. Innovation and las advancing for posibilidades para sustainable growth. bioeconomía en Latinoamérica y el This is Caribe. indeed a timely De hecho, theme este es because un tema across muy the oportuno Caribbean and porque en Latin todo el America, Caribe y our Latinoamérica, agri-food systems are being nuestros challenged sistemas to do more, agroalimentarios han to feed sido our people, desafiados a hacer más, create alimentar a nuestra opportunities, gente, crear protect our natural oportunidades, resources, proteger nuestros and recursos compete in a naturales y changing competir global economy. intercambiando Since con las economías 2021, globales. ICA Desde and COLIAD 2021, have worked ICA y together to help respond COLEAD to han this trabajado challenge juntos para by responder a strengthening este reto, agri-food fortaleciendo entrepreneurship, el supporting trade, emprendedurismo promoting agroalimentario, sustainability, apoyando el and comercio, contributing to develop fomentando la regional sostenibilidad ambition y of reducing the food ayudando a import bill reducir by el 25% by 2030. desperdicio de los At the alimentos en un heart of this partnership 25% is a para el simple but powerful idea. 2030. Esta es una When idea muy knowledge, poderosa. Cuando el innovation, conocimiento, la networks, and innovación, el finance trabajo come en together, redes y el financiamiento se micro, unen, small, and medium-sized las enterprises can become MIPYMES engines pueden of food convertirse en security, motores rural prosperity, de and sustainable prosperidad growth. rural y Allow me to speak a little bit grupos about the nature of prósperos. our partnership over the past En couple of esta years. alianza hemos The venido partnership trabajando ya durante between varios años. COLIAD La and alianza entre ICA COLEAD y has AICA been most visible ha sido through the muy Caribbean visible Agri-Food Business Service, en el servicio de a joint alimentos platform that was created agroalimentarios del or Caribe. is created to give agri-food Se ha entrepreneurs creado practical para knowledge, dar a los stronger emprendedores en networks, and alimentos tools redes más they can fuertes, use. herramientas que puedan utilizar. Through more than 21 sessions, A the través de series más has de 21 explored market opportunities, sesiones se han explorado oportunidades agritourism, de mercado, cross-border ah, han value chains, acordado cadenas de agri-food valor systems transformation, transfronterizos, la and access to transformación de los finance. sistemas It is agroalimentarios, important to note etcétera. that Es these are importante not saber separate topics, que estos since no son together they temas speak directly individuales, to puesto what que sustainable unidos growth requires, se which is refieren al, better eh, ideas, al- better a connections, mejores and better conexiones, mejores ideas y pathways mejores to vías investment. hacia las inversiones. That series, sorry, Más for the allá de past ello, 4 years, durante ICA los and últimos COLIAD cuatro have años, collaborated ICA y Colead through the han Caribbean Week of colaborado a Agriculture, través or de what we commonly un call grupo de CWA, agricultura the CWA del region's Caribe, premier annual forum for el agriculture foro dialogue anual and principal para action. el diálogo y la acción. The CWA is a platform that brings together CWA es una ministers, plataforma producers, que une a fisherfolks, ministros, professors, pescadores, development partners, private productores, sector socios de women, and desarrollo, youth mujeres, who are juventud, involved in the sector privado, agriculture todos sector involucrados en el to sector de focus on agricultura para practical centrarse en solutions. soluciones Our prácticas. joint work
Nuestro trabajo supported conjunto ha discussions on digital apoyado agriculture, discusiones sobre la agricultural agricultura health and digital, food safety, sanidad, inocuidad and de los value chain alimentos development, all y of el which are desarrollo de cadenas essential de if valor, todo lo innovation cual is es to reach esencial si la producers innovación and enterprises aval- in a a, meaningful way. a abarcar a todos los Additionally, our necesitados de cooperation manera has apropiada. helped La cooperación strengthen también ha sanitary and ayudado a phytosanitary fortalecer capacities las and capacidades supported sanitarias y ICA's fitosanitarias y ha Caribbean Virtual apoyado Agro-Food Trade Mission, la connecting misión comercial, micro, small, and medium enterprises agrocomercial del with Caribe, buyers from the ayudando a las Caribbean, pymes y a las Europe, MIPYMES con Central America, and compradores de North America. Europa, el Caribe, Undoubtedly, these Sudamérica, efforts show Norteamérica. why Y financing esto matters. muestra la Entrepreneurs eficiencia del need access sistema. not only to Los empresarios markets but necesitan also to acceso no resources, solamente the a mercados, confidence, and sino the a recursos, a partnerships confianza y that a allow them alianzas to que scale, les permitan elevar innovate, la and escala, compete. innovar y competir. Today, this Hoy, partnership enters esta an alianza important new phase. entra en una nueva We are fase muy expanding our importante. joint work beyond the Ampliamos nuestro Caribbean trabajo to conjunto include más allá Latin del America, Caribe para incluir and we are a doing so Latinoamérica y around lo one of the hacemos most alrededor promising de una areas de for las áreas más innovation and prometedoras sustainable para la investment. innovación y la That is inversión the sostenible, bioeconomy. For que es these two la regions, the bioeconomía. bioeconomy offers a Para esta practical región, la way bioeconomía es una to forma transform práctica de biological transformar resources, recursos biológicos, biodiversity, science and biodiversidad, technology into ciencias y new tecnología, products, para greener convertirlo en nuevos enterprises, productos, and more empresas inclusive verdes y opportunities oportunidades for más rural inclusivas communities. It also challenges para us seguir to think avanzando. También differently es un about reto finance, pensar not as an distinto end sobre in el itself, but as financiamiento, a catalyst no that como fin helps en sí, sino promising como ideas become catalizador para que viable genere businesses buenas ideas and que se lasting conviertan en development outcomes. empresas viables y resultados Ladies and gentlemen, the provechosos. bioeconomy Damas y is not an caballeros, la abstract bioeconomía concept. In no fact, it es un is where concepto abstracto. innovation, Es donde de sustainability, hecho and la financing innovación, la meet. sostenibilidad y el It can help financiamiento se reduce unen. dependence on fossil-based models, Ya strengthen no podemos competitiveness, basarnos en generate modelos basados en investment-ready combustibles projects, and open fósiles. new markets for Debemos abrir producers nuevos and mercados para entrepreneurs. productores y The empresarios. Caribbean and Latin America have the natural El assets, Caribe y the talent, Latinoamérica tienen un and the activo entrepreneurial natural energy y to lead in this sus space. empresarios para llevar What a we guiarnos must en este do now esfuerzo. is to Lo que connect that debemos hacer potential ahora es to the right conectar todo knowledge, eso the al right partners, conocimiento and the apropiado, los right socios financing apropiados so y el that good financiamiento ideas apropiado para que las can buenas move from ideas pilots to puedan pasar de enterprises ser and from empresas enterprises piloto to regional a, impact. a This tener webinar impacto series set general, important steps in that regionales. direction. Y It vamos invites en us el to look paso, en el beyond camino correcto. discussion Miremos and to más allá focus de on las action, discusiones, centrémonos en how we acciones, innovate, how cómo we innovar, finance, and cómo how we work financiar together to y build cómo trabajar sustainable juntos growth para that is construir practical, crecimiento inclusive, sostenible, and práctico, lasting. inclusivo y As we duradero. begin, let us be Al ambitious comenzar, in our vision, seamos ambiciosos en clear in our nuestras visiones, purpose, claros en and nuestros committed propósitos to y turning comprometidos the biological para wealth of the Caribbean and Latin America convertir into la innovation, bioeconomía de investment, Latinoamérica al resilience, Caribe en and innovación, prosperity for the resiliencia, people and e communities we prosperidad serve. para las To, comunidades to a las conclude, cuales I would servimos. Y like to para share terminar, this thought quisiera with you, compartir with una the hope historia that we con will ustedes, all embrace and con la commit esperanza que to todos realizing it. That is, cumplamos con esto. sustainable growth El will not come crecimiento from potential sostenible no alone. vendrá It will del come potencial from the solamente, innovation we vendrá unlock, de la the innovación que partnerships we build, generemos, and las the financing alianzas we que mobilize to construyamos turn y el ideas financiamiento que into movilicemos impact. para I thank convertir you. ideas en impactos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beverly. Un panorama bien amplio y retador que tenemos por delante y para eso estamos acá y trabajando en conjunto nuestras organizaciones. A continuación, ahí estarán viendo las notas de que pueden ir poniendo sus preguntas, que luego de esta presentación tendremos una primera sesión de preguntas y respuestas. Eh, bueno, el tema de bioeconomía sin duda tiene un referente en el IICA. En este caso, Hugo Chavarría es nuestro gerente del programa de bioeconomía, con una experiencia ya de unos buenos años desarrollando esta iniciativa que cada vez va tomando más cuerpo en nuestro hemisferio y en todo el mundo. Así que dejo la palabra a Hugo para que nos presente su presentación principal en esta actividad. Gracias, Manuel. No especificaste si los buenos años es trabajando en bioeconomía o buenos años de edad, pero se acepta el cumplido.
Em, Me refería a lo de bioeconomía, pero Gracias, viene un gracias, gracias, acumulado de gracias, muchos gracias. temas. No, gracias, gracias, Manuel. No, y un agradecimiento enorme a Celestina, a Nina, a Alister y a Manuel por el liderazgo en organizar este espacio, realmente muy, muy bueno. Bueno, me pidieron que les hablara un poquito sobre el tema de bioeconomía en América Latina, cuál es el estado, cuál ha sido la evolución y sobre todo cuáles son las potencialidades, porque de eso se trata este evento, de desatando potencialidades. Entonces, bueno, en eso quisiera dedicar unos pocos minutos. Tengo el reto de hacerlo solamente en 15 minutos. Preparé una pequeña presentación que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver. Sé que ahí todavía no se ve bien. Correcto. Ahí, ¿cierto? Ok, Sí, perfecto. ok, listo. Bueno, em, lo primero son algunos pocos mensajes. Lo primero es que el concepto de bioeconomía nos llegó a América Latina y el Caribe hace aproximadamente 20 años. Ese es un concepto que se desarrolla principalmente en Europa. A finales de los 1990 y tantos, inicios de los 2000, y nos llega a América Latina a través de varios proyectos de colaboración europeos a América Latina, en donde de lo que trata en términos generales el concepto de bioeconomía es que hoy tenemos una nueva frontera de ciencia, tecnología e innovación, y no solamente una nueva frontera de ciencia, tecnología e innovación, sino que tenemos una convergencia científica tecnológica. Evidentemente, tenemos nuevos desarrollos en química, en biología, en biotecnología, en ciencias de materiales, en la inteligencia artificial. Por supuesto que tenemos nuevas fronteras en todo eso, pero además todo eso se combina. Antes todos esos eran disciplinas separadas, ahora no, ahora hay una convergencia tecnológica entre todas esas ciencias que nos permiten un aprovechamiento radicalmente diferente de lo biológico, de los recursos y de los principios biológicos, no solamente para producir alimentos, como lo hemos producido muy bien a lo largo de toda nuestra historia, sino también para utilizar todo eso bio para producir bioenergía, biocosméticos, biofármacos, bioquímicos, biomateriales y también servicios ambientales. Ese concepto nos llega hace 20 años aproximadamente. Y en 20 años lo cierto es que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿En qué hemos avanzado? Vamos a ver si a mí me avanza la presentación. Hemos avanzado primero en la parte de políticas, eh, sobre todo en los últimos 10 años. A partir del año 2020, Costa Rica, que fue el primer país en América Latina en tener una estrategia nacional de bioeconomía, posteriormente le sigue Colombia, por ahí Uruguay, por ahí Brasil, y también algunos países que no necesariamente tienen estrategias nacionales de bioeconomía, pero que sí tienen estrategias sectoriales, es decir, estrategias de bioeconomía para un sector específico, para agricultura, para ciencia y tecnología, para etcétera, e inclusive para océanos y lagos, como Belice. Entonces, hay países que tienen estrategias nacionales para todo el país, pero hay países que tienen estrategias sectoriales. Y hay otros que como región, por ejemplo, que es un gran hito, como región, los 8 países amazónicos a mediados del año pasado lanzan su estrategia de bioeconomía amazónica. Entonces, hemos avanzado mucho en estrategias nacionales y estrategias regionales. Hay otros países, arriba a la derecha, que en este momento están en procesos de formulación. Estamos apoyando a Ecuador, a Perú, a Panamá. También por ahí aparecen solicitudes de Ecuador, de Bolivia, en la parte sectorial. Y también tenemos un gran avance en normativas y reglamentaciones. Es decir, países que no necesariamente tienen estrategias nacionales, sino que crean marcos normativos y marcos reglamentarios para los senderos específicos donde tienen más potencial. Normas y reglamentos para biotecnología, para bioinsumos, para biocombustibles. Hoy, más de 15 países de América Latina tienen marcos normativos y reglamentarios en esos temas: biotecnología, bioinsumos, biocombustibles, biorefinerías de residuos, aprovechamiento de biodiversidad. Eso es un avance grande en temas de políticas y normativas. Otro avance grande en temas de capacidades científicas tecnológicas.
¿Cuál es el tema acá? Que está altamente concentrado en algunos países. ¿En cuáles? En Brasil, Argentina, México y Colombia. De hecho, esto no es ningún misterio. Si uno ve cómo está concentrada la inversión en investigación y desarrollo en América Latina, estos países concentran el 85% de la inversión, lo cual evidentemente también es lógico que concentren el gran desarrollo científico-tecnológico, pero lo interesante es que empiezan a aparecer algunos países un poquito más pequeñitos que tienen alto impacto. Es decir, que no producen muchísimo, que no producen en masa, pero que sí tienen alto impacto en citación, sobre todo Chile, Costa Rica y Panamá, y por ahí también en algunos otros casos Uruguay. Entonces, por ejemplo, aquí ven en las principales áreas de la bioeconomía cuáles son los países que destacan más tanto en generación como en impacto. Entonces, ya tenemos países que son líderes en estos temas. ¿Cuál es otro ámbito de desarrollo muy, muy importante? Los temas de negocios y cadenas de la bioeconomía. Yo siempre digo que nosotros hacemos bioeconomía desde antes que se llamara bioeconomía. Por ejemplo, en biotecnología para la agricultura. Argentina, desde principios de los 90, 93 o 94, ya tenía registrados los primeros eventos biotecnológicos, antes de que inclusive el concepto de bioeconomía estuviera instalado en la región. Hoy, América Latina tiene 90 millones de hectáreas en cultivos genéticamente modificados, muy concentrados en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, por supuesto que sí, pero tenemos el 43% del área mundial. Bioinsumos también, América Latina tiene un boom impresionante. Estamos creciendo 15% anual, imagínense, 15% anual en materia de bioinsumos, sobre todo biocontroladores y muy liderados por Brasil. Hoy Brasil es un monstruo en biocontroladores. Eh, Hoy Brasil representa más o menos el 20% del mercado mundial de biocontroladores. En el Caribe tenemos desarrollos súper interesantes, sobre todo en compost en bioestimulantes líquidos, derivados de sargazo y de otros biomas, principalmente para hortalizas. ¿En qué otros negocios? Biorefinerías de residuos. Hoy tenemos tecnologías ya muy, muy maduras, en etapas inclusive comerciales altas, en donde estamos utilizando residuos de café, de cacao, de banano, de piña, para la generación de energía, de biocarbono, de bioinsumos, de empaques, biocosméticos, nutracéuticos, bioquímicos, polímeros. Evidentemente resalta Brasil. Hay casos de empresas que eran químicas tradicionales, que han hecho una conversión y que ahora tienen grandes departamentos de biológicos. Por ejemplo, Rising y Braskem son los dos casos más evidentes, que son enormes, pero son enormes, enormes, que están generando o biocombustibles o biopolímeros. En el Caribe hay dos casos súper interesantes, uno en Belice y uno en Barbados, para la generación, uno de energía a partir de bagazo de caña y otro que está utilizando vinaza de ron y sargazo. Otra cadena en América Latina también que está creciendo aceleradísimamente es biocombustibles líquidos. También muy liderado por Argentina y Brasil. En el caso de Brasil, bioetanol a partir de azúcar de caña y en el caso de Argentina, bioetanol a partir de soja. Esos son, digamos, nuestros dos principales motores latinoamericanos. Y las últimas dos cadenas de gran importancia para nuestra región son los mercados de carbono y de biodiversidad amazónica y agrobioturismo. En mercados de carbono, América Latina hoy es protagonista en temas de mercados voluntarios de carbono. Nosotros hoy más o menos participamos con el 35% inclusive un poquito más, este dato está un poquito viejo. Creo que ya hoy estamos llegando al 40% del total de carbono transado a nivel mundial. Belice por ahí tiene experiencias interesantes en conversión de deuda a deuda azul. Por ahí Guyana también tiene experiencias súper interesantes en donde está protegiendo bosques. Esos bosques están capturando carbono. Ese carbono se está vendiendo en mercados internacionales. Son experiencias súper, súper, súper interesantes en donde está utilizando los mercados voluntarios como instrumentos para valorizar sus servicios ecosistémicos. Y los otros son las cadenas amazónicas. Las cadenas amazónicas, sobre todo, de productos no madereros del bosque, azaí, castaña, cacao, camu camu, pirarucú,
en donde están altísimamente posicionados en los mercados internacionales. Y como les decía, por último, agrobioturismo. Yo no sé ustedes, pero bueno, posterior a COVID, yo creo que todo mundo está tratando de vivir en el tema turismo experiencias más vivenciales, más auténticas, más conectadas con el territorio. Y ahí el agrobioturismo ha tenido un boom también muy, muy grande. Hoy el agrobioturismo representa cerca del 16% del mercado total de turismo, y en el Caribe este es un tema fundamental. Em, ¿Cuál es otro tema también que ha incrementado rápidamente en América Latina dentro de la bioeconomía? El ecosistema de agrobioemprendimiento o sí, agrobioemprendimiento. Hoy en algunos países tenemos, no en todos, pero en algunos países tenemos actores muy, muy importantes en materia de incubación, de aceleración, de fondos de inversión, de company builders, hubs. Esto es resultado de un estudio que hicimos hace un año y medio, un par de años. Por ahí participó Celestina, lideró muchas de estas iniciativas. Tratamos de hacer como una radiografía en varios países de América Latina, en donde hoy tenemos actores muy, muy importantes. Es algo en donde nos falta meter acelerador, pero lo cierto es que en los últimos 10 años el tema de ecosistema de bioemprendimientos ha crecido aceleradamente en la región. Y por último, el tema de cooperación, la bioeconomía dentro de la cooperación y la agenda global. Como decía Manuel Messina, además yo de tener muchos años, también tengo muchos años en el tema de bioeconomía. Cuando yo empecé en esto hace cerca de 10 años, bioeconomía formaba muy poco parte de las agendas de los organismos de cooperación. El ICA fue de los primeros organismos de cooperación internacional que incorporó bioeconomía dentro de su modelo de cooperación, creando un programa de innovación y bioeconomía. Hoy, bioeconomía está incorporado y es parte del corazón de las estrategias de cooperación del BID, de la CAF, del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, dentro de Naciones Unidas, FAO, CEPAL, UNIDO, UNESCO. Hoy nosotros tenemos un problema positivo porque tenemos una altísima demanda de cooperantes que quieren trabajar con nosotros en este tema, los británicos, los alemanes, los franceses, los italianos, los españoles. Es decir, bioeconomía es parte del corazón de la cooperación internacional, y también bioeconomía está insertado en la agenda global. G20, la COP de biodiversidad, COP de cambio climático, Bioeconomy Challenge, etc. Y algo de lo que nos sentimos muy, muy, muy orgullosos, es de haber apoyado, de haber liderado la constitución de la Red Latinoamericana de Bioeconomía. Hace 3 años, casi 4 años, nosotros entendimos que era imposible trabajar en temas de bioeconomía de manera sola, de manera aislada. Como decía Beverly, América Latina y el Caribe tienen un potencial impresionante, pero para poder aprovecharlo tenemos que trabajar de manera conjunta, y llamamos a constituir la Red Latinoamericana de Bioeconomía. En aquel momento éramos 30 locos, éramos 30 instituciones. Hoy somos casi 150 instituciones trabajando de manera colaborativa en temas de políticas, emprendimientos, financiamiento, métricas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es reflejo de cuánto ha crecido la bioeconomía en nuestra región. Lo segundo que quiero contarles ya muy rápidamente son las oportunidades, y esto va a ser un repaso también súper, súper rápido. Nosotros tenemos tremendas potencialidades como región. Como decía Beverly, nosotros somos sinónimo de lo biológico. Nosotros tenemos el 50% de la biodiversidad conocida, nosotros tenemos una agricultura que es tremendamente potente, tremendamente biodiversa, y además el escenario actual es ideal para el aprovechamiento de eso. ¿Cuál es el escenario actual? Vean cuánto están creciendo los mercados de la bioeconomía a nivel internacional. Vean bioinsumos. A nivel internacional, bioinsumos está creciendo entre 10 y 13% anual, mientras el mercado de insumos sintéticos crece entre 3 y 4%. Y ahí les explico, no tengo tiempo para eso, pero están el por qué el mercado de los biológicos crece tanto. Igual en cosmética natural.
Cosmética natural crece 5,1, mientras cosmética convencional 3,8. Y ahí está el porqué. Ustedes lo conocen mejor que yo. Alimentos funcionales. Hablábamos de todas las cadenas amazónicas. Copoazú, azaí, camu camu. Bueno, estos alimentos funcionales están creciendo 10,3% anual. Los alimentos tradicionales 2,5. Bioplásticos. Recuerdo un dato que decía más del 70% de los países de América Latina hoy tienen normativas para la prohibición de plásticos de un solo uso. ¿Qué hace eso? La obligatoriedad a utilizar biopolímeros vegetales. Eso hace que el crecimiento de bioplásticos, bioproductos y biopolímeros esté cerca del 20% anual. 20% anual. Los plásticos convencionales 3,1. Bioenergías y biocombustibles 6,5. Las energías tradicionales 0. Servicios ecosistémicos, bueno, ahí no hay un dato del tradicional porque no tenemos con qué compararlo, pero es un crecimiento exponencial. Eh, Esto es el escenario con el que nos enfrentamos. El crecimiento de los bios es exponencial y como reflejo de eso, el financiamiento hacia lo bio está metido en todo lado. Hoy, el financiamiento internacional está marcado por 3 grandes convenciones: la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación. Alrededor de esas 3 convenciones, todos los cooperantes, todo el sector privado, Tutimundi, elabora los fondos de financiamiento. El Green Climate Fund, el Global Environmental Facility, el Fondo de Adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Es pura bioeconomía. Es pura, pura bioeconomía. No tengo tiempo de ahondar, pero se los dejo acá. Digamos, si uno trata de identificar posibilidades de presentación de proyectos a cualquiera de estas fuentes, es pura bioeconomía. Y ya en la región tenemos muchos casos de estos. Ya en la región tenemos proyectos grandes, constantes, duros. Tenemos un fondo de bioeconomía amazónico, que son casi 600 millones de dólares, que está operado por el BID. Nosotros ahí tenemos también un poquito de participación. El ICA hoy está operando un fondo de bioeconomía para cacao amazónico. Tenemos algunos casos en el Caribe, por ejemplo, que combinan pesca, acuicultura, resiliencia costera, turismo, gestión de residuos, eso para Granada, Santa Lucía, San Vicente, Granadinas y los países de la OCS. Tenemos otro para Belice, que les contaba ahora, que era conversión de deuda para conservación de marina. Es decir, este financiamiento que les cuento no es ciencia ficción. Este financiamiento que les cuento ya está siendo aprovechado por algunos países de América Latina y el Caribe. Y además tenemos el enorme beneficio de que tenemos un pipeline de proyectos que ya está relativamente listo o podría estar relativamente listo con algún tipo de apoyo para poder acceder a algunas de estas líneas. Inclusive ya alguno lo ha hecho. Y algunas, y eso entiendo que es parte de la conversación que van a tener a continuación. Ya para terminar, nosotros como América Latina tenemos condiciones inigualables. Esto fue un abordaje desarrollado en Europa, pero lo cierto es que Europa se deseara nuestras condiciones biológicas y productivas para el aprovechamiento de la bioeconomía. Pero son ventajas, un economista diría que son ventajas comparativas que no hemos podido transformar en ventajas competitivas. Pero en la última década hemos avanzado. Hemos avanzado en políticas, en ciencia y tecnología, en financiamiento, en negocios, pero eso todavía no nos alcanza. Tenemos que meter más el acelerador. Y aunque lo cierto es que nosotros tenemos diferentes bioeconomías, porque la bioeconomía de Costa Rica es diferente a la del Caribe, diferente a la de Argentina, diferente a la de Brasil, diferente a la de México, aunque tenemos diferentes bioeconomías, muchos de los retos son similares. Y tiene toda la lógica que los trabajemos juntos. Y ahí es donde las alianzas y las sinergias toman fuerza, como esto, como el ICA, como la Red Latinoamericana de Bioeconomía. Ahí es donde es indispensable que aprendamos, que coordinemos y que aceleremos juntos. Y para el Caribe, bueno, para el Caribe, la lógica no está en escala. La lógica no está como en otros países, como en Argentina, como en Brasil, como en Paraguay, en donde está en grandes volúmenes. No. En el Caribe, nuestra capacidad se medirá por agregar más valor por unidad de biomasa, por biodiversidad, por territorio.
por cómo esa bioeconomía nos contribuye a seguridad alimentaria, resiliencia, diversificación y empleos locales. Bueno, espero haber contribuido. Realmente un gusto. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en el resto del evento. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buena presentación, lo cual ha despertado la pregunta recurrente de si la vas a compartir. Por supuesto que sí, a la orden total. Ok, perfecto. Me imagino, Celestina, que todo registrado están los correos y demás. O sea que sería, salvo que lo vayas a compartir por acá de inmediato. Pero bueno, otras preguntas que tenemos. Primeramente nos había comentado Mauro. Queda un poco recortado el apellido. Vamos a ver acá. Ferencic. Buenos días de la Patagonia Argentina. Dado que el mayor caudal de trabajo están enfocados en recursos de zonas tropicales y templadas, me gustaría una reflexión y sugerencias respecto a las posibilidades para el desarrollo de estrategias de bioeconomía en las zonas frías. Si quieres, Manuel, sí, hay varios Ok, comentarios. Podemos leerlos todos y hacemos procedo. una reflexión. La segunda, ¿cuál es el nivel de participación? Aquí se mezcló la zona del chat con la de preguntas y respuestas, pero ahí vamos. El nivel de participación de universidades en el desarrollo de nuevos bioproductos en LATAM. ¿Qué estrategias de vinculación, academia, empresa, gobierno han sido exitosas en la región? Y yéndonos a las preguntas, ese era Otto Ortega Morales, el de la segunda. Y tenemos que Zulay Poggi dice, con respecto a Venezuela, no se ha iniciado algún programa en este sentido. Yo tuve la oportunidad a través de una consultoría para el CONACYT de Paraguay de desarrollar un plan de bioeconomía para alimentos de alto valor. Pero me gustaría también aportar en este tema en mi país, Venezuela. Sigo el siguiente, Janina Tumini. Buenos días, soy Janina Tumini, ingeniera química y cofundadora de Power Bio, empresa argentina especializada en tecnología para la producción descentralizada de biocombustibles. Desde hace varios años trabajamos junto a gobiernos, universidades y el sector privado desarrollando proyectos de bioeconomía, economía circular y descarbonización, además de asesorar en políticas públicas vinculadas a los biocombustibles. Gusto participar. Una consulta, observando las oportunidades de financiamiento internacional que presentaron estos instrumentos, contemplan también empresas tecnológicas pymes con proyectos ya validados e impacto territorial, o el acceso se canaliza principalmente a través de gobiernos y organismos internacionales. Continúo. Anota bien por ahí, pues Sí, tenemos el sí. otro de Hernando Rivas. Dice, bueno, esas son las presentaciones que nos pedía él. Ruth Moncayo, buenos días, le saluda Ruth de Ecuador. Quisiera saber para la Sierra de Ecuador qué proyectos de bioeconomía tenemos. Gracias. Y Wilber Fletes Galán nos dice, la banca comercial tradicional ha logrado ofrecer financiamiento para este tipo de proyectos cuando estos ya forman parte de su gestión habitual y no de programas especiales. Y se agregó, buenos días, Wilson Rodrigo Vega. Buenos días, mi estimado. Tengo un emprendimiento en bioinsumos. Actualmente estoy trabajando con oportunidades rurales en la zona andina, donde puedo buscar financiamiento para una producción sostenible. Último, por ahora, Próspero Aguirre. Hola, felicidades. Presentemos una propuesta de Fondo Semilla Fontagro para identificar quizás un proyecto para la región o subregión de los países que estamos un paso más atrás. Y DIAP a disposición para empujar al éxito. Si quieren me detengo ahí y Ya, sigo ya, con los ya, siguientes, ya, ya. porque son muchos. Bien, bien. No, a ver, algunas reflexiones sin pretender, evidentemente, responder a todas las preguntas. Sobre el tema de zonas frías. A ver, la bioeconomía no está, es un abordaje, es un concepto que no está desarrollado para un tipo de economía, ni para un tipo de agricultura, ni para un tipo de territorio, sino que puede ser aprovechado por todos. No es para agricultura tropical, ni para agricultura a gran escala, ni para agricultura familiar, sino que te permite aplicarlo a todos los modelos, a todas las escalas, a todas las condiciones. Es esto, utilicemos
esta nueva frontera de ciencia, tecnología e innovación para valorizar al máximo. Tengo algunos colegas que dicen para agregar valor en cascada a la biomasa y la biodiversidad. Eso evidentemente para las zonas frías es totalmente posible y lo hemos visto en una gran cantidad de zonas, en Paraguay, en Uruguay, en Estados Unidos, en Canadá, en donde están utilizando madera para temas de calefacción, por ejemplo. Entonces, es totalmente posible, viable, al igual que con el tema tropical. Em, Primero, después, segunda reflexión. ¿Qué es lo que más ha servido para el tema de academia, empresa, gobierno? Yo siempre he insistido, yo soy un convencido, ahí está, por ahí está Paola Lesval del Instituto Humboldt. Pau les va a hablar ahora más tarde. Yo he insistido mucho en el tema de los hubs, eh, que es una figura que hemos promovido en varios países. Para mí el hub es un modelo que te permite eso, que te permite conectar demandas y ofertas, no solamente entre gobierno, academia, industria, sino también entre otros sectores. Eh, Eso, a mi gusto, es de las cosas que más ha servido y lo hemos visto con evidencia en otros países. Irlanda, Alemania, Holanda, en este momento Brasil, por ejemplo, tienen hubs que están teniendo resultados realmente muy buenos para conectar a los actores de todo el ecosistema. La bioeconomía tiene una enorme complejidad. Hoy nosotros trabajamos en un sistema de relaciones productivas lineales, en donde tienes agricultura, industria, turismo, es muy lineal. Y cada uno de los actores de esas verticales se ponen de acuerdo en qué hacer, cómo organizarse. La bioeconomía es un entramado súper complejo, en donde una biomasa puede empezar en agricultura, pero puede terminar en energía, puede terminar en química, puede terminar en farma, puede terminar, digamos, eso es súper complejo. A veces te interviene el Ministerio de Agricultura, después el Ministerio de Salud, después el Ministerio de Industria, después el Ministerio. El tema de los hubs ha resultado muy efectivo para todas esas tareas. Ecuador. En Ecuador estamos finalizando la Estrategia Nacional de Bioeconomía, que está liderado por el MATE, por el Ministerio de Ambiente, y posteriormente está lista eso, se lanzará el Plan Nacional de Bioeconomía para el sector agrícola. El objetivo es que se tenga una estrategia nacional de bioeconomía país y posterior cada uno de los sectores pueda construir su plan sectorial. Agricultura, turismo, producción, energía. Eso debería estar próximamente y se está lanzando en este momento un fondo para la bioeconomía amazónica en Ecuador, en donde tiene como objetivo poner financiamiento para la implementación. Tema de financiamiento. Acá hay varias personas que podrían hablar mejor que yo sobre financiamiento. Tenemos un enorme problema. Em, a ver, el financiamiento, los actores del financiamiento tradicional conocen poco sobre los negocios de la bioeconomía. Conocen poco sobre cuáles son sus riesgos, cuáles son sus rentabilidades, cuáles son sus periodos de maduración, eso hace que tengan aversión, el financiamiento tradicional hace que tenga aversión a financiar negocios de la bioeconomía porque no los conoce, porque trata de imponerle las mismas medidas a un negocio de la bioeconomía a lo que le pone a una panadería, a una pizzería, a un supermercado, y evidentemente son otras condiciones. Si vos tienes una levadura o tienes una bacteria que te va a bioremediar un suelo y ese desarrollo te requiere 3 años de investigación, 4 años de investigación y después el prototipado, después el escalamiento, evidentemente tus condiciones son completamente otras. Eso hace que los actores tradicionales del financiamiento hayan estado poco dispuestos a meterse. Entonces, hay otros actores que se han asumido el riesgo, que es la inversión de impacto, que hoy es el que está financiando mucho de este negocio. Y se están convirtiendo no solamente en financiadores, sino en company builders, que acompañan todo el proceso de maduración. Ahí nuestra colega Celestina puede dar cátedra en ese tema mucho mejor que yo. Sí, el Eh, tiempo va corriendo por si acaso. ya, me callo, ya. No, ¿para qué me preguntan si saben cómo me pongo? Ya no me preguntan. Y nos disculpan, hay otras preguntas que tienen que ver también con financiamiento, con otros cuantos comentarios, pero tenemos que ir avanzando porque Sí, sí,
ya estamos sobre el tiempo y nos disculpan No, y ahí muchas lo que gracias. podamos ver en el chat y responderle y contactarle, pues con mucho gusto. Lo siguiente que tenemos es la mesa redonda sobre los startups e incluso tenemos aquí toda una descripción que estoy supuesto a leer, pero simplemente les voy a decir lo principal y es que tenemos estas cuatro startups, Apasomics de Costa Rica, donde participará Ignacio González, que es su CEO, con un startup biotecnológico costarricense que desarrolla sistemas avanzado de administración dirigida de fármacos mediante nanopartículas. Tenemos SOS Biotech de República Dominicana, Elena Martínez, una compatriota, me imagino, que es una empresa dominicana, Biotecnología Azul, fundada en 2023. Están trabajando con sargazo, microalgas, etcétera, o macroalgas. Tenemos SkinGraph, Priscila Ortiz, CEO de SkinGraph, es una startup de medicina regenerativa veterinaria con sede en Estados Unidos. Tenemos Refrubio de Colombia, Johan Esteban, co-founders y scientific leader de Refrubio, transforman su producto de frutas y verduras. Les doy paso para que aprovechemos el tiempo y podamos entonces desarrollar esta mesa redonda. Celestina, ¿algún orden en la forma o en ese mismo orden pueden aparecer? Todo bien, Manu. Listo. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y muchas gracias al ICA y a Colit por organizar esta actividad. Eh, Prácticamente, bueno, voy a estar aquí apoyándolos a ustedes, moderando este espacio y la idea del panel es que cada una de las startups, ya sea Refrubio, SOS Biotech o SkinGraph, van a tener una pregunta, pero igual si salen cosas que quieran aportar en medio de la conversación, levantan la mano y la idea es que esto sea una conversación fluida, no meramente un espacio de te pregunto y me respondes. En esa tónica, ya están todos, ¿verdad? Aquí, listo. Ok, entonces voy a empezar por Johan. ¿Cómo estás? Pura vida. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Hola, pues muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí. No, qué bueno. Mira, hay una pregunta que surge. Nosotros, bueno, parte de lo que está haciendo RefluBio es transformar estos subproductos de frutas y vegetales como cáscaras de manzana y demás en ingredientes funcionales y nutracéuticos de alto valor. Esto tengo entendido que es mediante un proceso propio de ustedes que genera una biofortificación basados en técnicas de estrés abiótico y que puede ser ultravioleta, frío, estrés térmico, entre otras. Y esto incrementa hasta un 300% el contenido de compuestos fenólicos en estos residuos. Así aprovechamos el potencial que tiene cada uno de estos bioactivos. En ese sentido, ustedes ya están transformando estos residuos agrícolas descartados en ingredientes de alto valor mediante este proceso. Pero, ¿cuál ha sido su principal desafío para convencer a las empresas de alimentos del mercado a incorporar estos ingredientes biofortificados provenientes de estos residuos en sus productos, en los productos que estas empresas están desarrollando? Pues bien, sí es un contexto muy retador, por lo que las materias primas pues suelen ser tejidos vegetales de descarte, entonces no son como fuentes convencionales de obtención de compuestos bioactivos y está, digamos, la creencia de que todo lo que hoy en día encontramos en el mercado provenga más de procesos más naturales, más orgánicos o propios de los alimentos ya incorporados en sí. Y no obstante, pues digamos que nosotros estamos alineados con todos los procesos de la química verde para que la extracción y obtención de estos compuestos pues sea lo más sostenible y lo menos invasivo posible o que vaya a tener alguna alteración para quien los consume.
Sin embargo, pues, las empresas en los desarrollos, porque tenemos una demanda en el mercado de alimentos nutracéuticos, de alimentos que no solo vayan a nutrir, sino que aporten algo adicional a la salud, entonces están queriendo generar nuevas ofertas que satisfagan esa necesidad que tiene el consumidor. Sin embargo, lo están tratando de hacer a través de materias primas, digamos que convencionales, naturales y demás. Por un lado está eso y entrar con estas nuevas fuentes, de hablar de un proceso de biofortificación, de incremento de compuestos fenólicos, no es como muy común dentro del argot de la comunicación empresarial, y decir, bueno, cómo va a ser la incorporación también dentro de las matrices alimenticias, el comportamiento sensorial, va a haber esa aceptabilidad, no va a haber aceptabilidad, va a haber interacción entre esa matriz alimenticia con el compuesto bioactivo, cómo vamos a estabilizar. Y sobre todo uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos es la confiabilidad de lo que nosotros decimos, porque esto es un compuesto nutracéutico y no debe sobrepasar la línea de que no es un producto farmacológico, sino que ayuda a un tema de prevención dentro de lo que es el control. Entonces, hemos tenido retos desde esa comunicación, desde esa parte informativa, sensibilización y también desde la parte normativa, porque pues cada país está estableciendo sus normativas frente a lo que es el manejo de nutracéuticos en sus productos. Gracias, gracias. Justamente estabas hablando algo muy interesante. O sea, la empresa. Perdón, la pregunta comienza a hablar de cómo haces vos para introducir estos productos directamente, digamos, en el mercado con las distintas empresas, pero ahora mencionaste algo muy interesante y era al final las regulaciones con las mismas regulaciones que cada país de estos tiene. Estas regulaciones han sido una traba per se en la construcción de estas relaciones con otras empresas o en la expansión de tu propia empresa per se. Porque desde el punto de vista uno entiende que muchas veces en Latinoamérica uno de los mayores desafíos que tenemos nosotros las startups es poder lidiar con las mismas trabas que el mismo estado o el mismo país te genera. ¿Y estas trabas cómo han sido para vos? Pues sí, ha sido todo un reto de aprendizaje también y de, de mucha comunicación, porque pues este negocio, digamos, esta idea de negocio sale o se genera en Argentina. Y mientras estoy haciendo mi doctorado y a lo que tuve la oportunidad de moverme y hacer algunas pruebas en México, pues también se quiso replicar algo en México, quiero replicar algo aquí también en Colombia y bueno, entonces es el sentarse a ver cada una de las normativas que tiene ha sido bastante complejo, y digamos que hay lugares en donde es un poco más sencillo dependiendo también el objetivo final que tú quieras y ahí puedes, digamos que, meterte en el marco legal que tú quieras. Si nosotros no tocamos los puntos específicos de hablar ya de unas bondades específicas o de unas bioactividades específicas, pongo un ejemplo, una actividad antiinflamatoria, eh, ya tienen que haber unas validaciones y unas demostraciones específicas para poder ser muy asertivos en lo que estás ofreciendo en tu producto. Sin embargo, que si yo me quedo solo con que es un suplemento que está complementando la alimentación y que va a un tema preventivo, pues básicamente que la normativa de sí es muy laxa y muy libre porque solo estaríamos cobijados bajo las buenas prácticas de manufactura y que puedan incorporarse en esas matrices alimenticias de acuerdo a la norma técnica de ese producto, sea una bebida, una pulpa o lo que sea. Entonces, pero en ese dinamismo pues hemos estado modificando también nuestro modelo de negocio y la manera en que lo podamos tener mayor impacto a nivel de mercadeo y todas estas cosas. No, no, súper, súper interesante. Y aquí creo que voy a hacer un paso a la siguiente startup, porque terminamos hablando de todas las regulaciones internacionales y cómo esto maneja. Entonces, quisiera hablar directamente con Priscila, ya que SkinGraph es una empresa costarricense, pero tiene su base en los Estados Unidos. Es una empresa costarricense de base científica que desarrolla soluciones biomédicas para la medicina veterinaria y su principal innovación son apósitos biológicos que permite, o con la piel de la tilapia, digamos, ofreciendo una alternativa, una alternativa para al acelerar la cicatriz, manejo de heridas complejas en mascotas, animales silvestres y caballos, y así reducimos el dolor de estos. Entonces, bajo esta tónica, Priscila, ya que ustedes han desarrollado una solución de bioeconomía con proyección internacional,
¿Qué consejo le daría a otros emprendedores latinoamericanos que buscan escalar una startup de base científica de manera nacional e internacional? Mm. Bueno, este, todavía yo estoy en ese proceso, ¿verdad? No es como que ya lo logramos acá en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. El proyecto sigue estando en Costa Rica y los apósitos siguen manejándose el producto y los pacientes y todo lo que vamos generando es en Costa Rica. Pero esta pregunta obviamente es muy interesante porque siempre desde que ya SkinGraft comenzó, digamos, con la idea de ya hacer una startup, porque esto no comenzó así, comenzó como algo en un paciente, en un caso y ya, o sea, de ahí a que ya se pensó hacer una startup, obviamente es importante saber cuáles son las regulaciones, no solo del país, sino de los países a los que queremos llegar. Y para mí, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer desde el puro inicio, que ya tenemos nuestro protocolo, nuestra idea, nuestro lo que sea, es protegerlo, ¿verdad? Proteger esta propiedad intelectual. Eso es como lo primero. Y ahí obviamente hay que buscar una muy buena asesoría porque hay que ver entonces si somos de base científica, si queremos irnos por el camino de la patente, por ejemplo, o si queremos irnos por el camino de protección ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El Protección secreto comercial. exactamente, el secreto comercial del proceso. Ajá. Entonces, decidir eso es muy importante porque si nos vamos por la patente, también tenemos que saber que es un proceso que va 20 años únicamente la protección y hay que hacerlo por cada uno de los países y tiende a ser una inversión bastante alta. Y pues, bueno, muchas empresas, desde que hacen la patente hasta que llegan a comercializar el producto, a veces ni siquiera alcanzan esos 20 años para poder llegar a comercializarlo. Entonces, la asesoría es muy importante de saber de qué camino se quiere tomar, ¿verdad? Y cómo vamos a proteger nuestra propiedad intelectual. Y pues sí, asesorarnos con las reglas de cada uno de los países a los que queremos llegar a exportar. Ahora estabas hablando algo que me parece muy interesante en este tema, o sea, las trabas que recientemente genera o que las preocupaciones que genera todo lo que es la propiedad intelectual en ese sentido. Y me gustaría saber cómo has lidiado vos como founder en el hecho de buscar esta propiedad intelectual, asesorarte sobre esta propiedad intelectual, porque hasta cierto punto no es algo trivial. Vos decís que es secreto comercial, patente, pero hay también derechos de autor, que hay derechos de... Se empiezan a juntar un montón de otras dinámicas. ¿Cómo ha sido para vos ese encuentro, esa búsqueda por buscar esa propiedad intelectual? Bueno, ha sido todo un camino. Gracias a Dios he estado, digamos, que es parte de lo que comentaban ahora al inicio, de aprovechar el ecosistema de apoyo que tenemos en América Latina, digamos, o en ese caso, en mi caso en Costa Rica, participar en programas donde, en dichos programas que nos ayudan a entender mejor nuestra startup, a hacer muchísimas cosas con ella, a proyectarla, etcétera, también nos dan asesorías. Y obviamente cuando tenemos base científica es importantísimo protegerla. Y también en mi caso llegar a ser realista de si no tengo el suficiente dinero para proteger esta patente en todos los países que quiero protegerlo por 20 años. Y otra cosa, también lo que muchas veces pasa, publican la patente y luego llega por allá otra empresa muy grande, cambian algo, tienen mejores abogados y, o sea, es todo un mundo. Esa parte realmente, al menos yo al final me decidí por irme por el camino de proteger el secreto comercial. Y es lo que tengo, lo tengo protegido en Costa Rica y luego también pude pagar otro que me cubría 179 países. Entonces, digamos, el secreto comercial de SkinGraft en este momento está bien protegido. Estoy orgullosa del camino que tomé porque realmente con los recursos que tenía es lo mejor que podía hacer. No, no, claro está, que realmente la propiedad intelectual es todo un mundo, o sea, yo lo vivo con mi empresa, es algo que realmente es sumamente complicado determinar y vos lo decías ahorita, es algo que dependiendo de, también se puede volver una amenaza, o sea, hablabas de una empresa más grande que puede ver cambiar una
pincelada de algo y ya es completamente otra propiedad intelectual y ya se te sale de las manos. Pero no, no, más bien muchísimas gracias. Y bueno, quería nada más hacer unas últimas preguntas, digamos, a Elena. Mira, eh, SOS Biotech transforma estas microalgas marinas invasoras, principalmente como el sargazo, bioinsumos agrícolas, extractos sí, en extractos cosméticos, biosurfactantes y biomateriales mediante procesos de biorefinería. En este sentido, el modelo que ustedes están haciendo transforma un problema ambiental en una oportunidad clara de negocio. ¿Cómo han abordado esta construcción de varias cadenas de valor a partir de una misma materia prima y cuál de esos mercados ha demostrado ser el más prometedor hasta el momento? Sí, bueno, pues igual un placer estar aquí. Bueno, como veréis, mi acento es español, pero yo soy, o sea, trabajo en República Dominicana, que es donde estábamos basados. Básicamente, bueno, nosotros empezamos primero con la recolección, ¿no? Probablemente muchos de vosotros habéis escuchado ya sobre el sargazo, que es esta macroalga que llega a nuestras costas, que se acumula, que es un gran problema, tanto ambiental como económico, incluso para la salud. Entonces, nosotros lo primero que decidimos hacer fue recolectarlo, porque evidentemente es la primera línea, ¿no? Sacarlo de nuestras costas. Y tenemos una tecnología patentada que nos permite transformar embarcaciones artesanales pesqueras en recolectores, emplear a los pescadores locales y de esta forma pues generar también este beneficio. Y todos estos servicios los ofrecemos pues tanto a hoteles, grupos turísticos, el gobierno o cualquier entidad que esté afectada por el sargazo. Entonces, ahora mismo la verdad esa es nuestra mayor fuente de negocio, pues porque trabajamos para un sector como por ejemplo el hotelero, que es gravemente afectado por ello y que también pues tiene muchas veces la oportunidad de poder pagar por este servicio de limpieza. Y después llegó un punto que, claro, nosotros hasta la fecha hemos recolectado ya más de 30 millones de kilogramos de sargazo. Somos la mayor empresa privada de recolección en agua de sargazo. Entonces realmente lo vimos como, jolines, qué pena, o sea, estamos recolectando todo esto, pero no estamos haciendo nada con ello. Es un residuo porque no se nos ha ocurrido todavía cómo utilizarlo, pero bueno, las algas evidentemente son un recurso, no son un residuo, solo que el sargazo en concreto pues, se ha visto como tal debido a las cantidades en las que llega. Entonces fue cuando creamos la línea de valorización, de reciclaje. Pues simplemente pues lo que hacemos es eso, es extraer todos los compuestos bioactivos de valor, polifenoles, polisacáridos, proteínas, y formular productos, principalmente, por ejemplo, eso, para el sector agrícola, que son los que ya tenemos en el mercado, pero también para el sector, tenemos opciones al sector cosmético, de los nutracéuticos, que es pues nuestras diferentes líneas de investigación. Y luego aparte, pues también tenemos una parte de fundación para todo este impacto social. Entonces, pues justo esta es una pregunta que tenemos mucho que es, ¿no? Como que hacemos muchas cosas, tenemos muchos modelos de negocio, pero claro, realmente es todo en base a una sola cosa, que es un alga invasora que hay que recolectar y que hay que reciclar. Y nosotros realmente nos hemos metido un poco en toda la cadena de valor porque pues, no había nadie más haciéndolo. En República Dominicana somos los únicos que tenemos licencias de recolección, los únicos que hacemos valorización. Y yo creo que muchas veces el mercado hoy en día empuja mucho a la ultra especialización de las startups, ¿no? Hacer una cosa muy específica y tercerizar lo máximo posible. Pero yo creo que esto es un error, sobre todo en regiones como en islas o en países en vías de desarrollo, porque justo lo que necesitamos es lo contrario, es poder hacer nosotros lo máximo posible. Si yo cojo y envío el alga a, por ejemplo, eso, España o Finlandia, que ya tienen industrias y luego nosotros le tenemos que comprar de vuelta lo que hagan, casi que estoy perjudicando más que de lo que estoy pudiendo beneficiar. En cambio, si yo creo propia biorefinería en República Dominicana, como hemos hecho, primero, toda la cadena de valor se queda localmente, pero es que también los productos se vuelven locales. En vez de tener que importar fertilizantes o productos para la agricultura, los podemos generar localmente. Entonces, bueno, pues sí, logísticamente es complejo, se llevan muchas cosas, pues eso, desde el saneamiento, la colección hasta la valorización, pero yo creo que realmente esta es la línea que tendríamos que seguir en estas regiones que tienen tanto potencial de crecimiento y es dejar de ver como que lo grande se tiene que hacer fuera y mostrar que tenemos la posibilidad de crear la industria y de tener todas estas diferentes modelos de negocio que cada uno aporta cosas distintas. Entonces, por ejemplo, eso, pues la recolección de algas invasoras es un negocio. La creación de productos derivados de algas es otro y la venta y la comercialización y bueno, pues cada uno tienen diferentes
mercados, por ejemplo, evidentemente el de los insumos agrícolas es más grande y nosotros pues esperamos poder cubrirlo a mayor escala dentro de poco, pero sí, eso es un poco nuestra estructura, lo que hacemos y cómo vemos que podemos aportar con ello. Así, nada más, súper breve, porque ahora estabas comentando algo que me parece muy interesante. El hecho de cómo vos en tu misma startup, en tu misma empresa, has creado un pipeline completamente gigante y has empezado a trabajar un montón de cosas. ¿Cómo ha sido tu labor en ese sentido? Porque a veces, y yo entiendo que ahora lo que hablabas de las cadenas de valor y que todo el mundo siempre piensa que más bien abarcar mucho es aportar poco. Pero entonces, ¿cómo vos has hecho logísticamente en tu empresa para no solo abarcar mucho, sino aportar también mucho? Primero, tener un equipo multidisciplinar. Nosotros somos un poco de todo. Yo, por ejemplo, eso, pues soy oceanógrafa, doctora en biotecnología. Tengo más la parte científica, pero mi cofundador es ingeniero y tiene un MBA, tiene más como la parte de aplicación. Luego de nuestro C-Suite Level Team tenemos incluso desde gente que está más especializada en lo que es negocios e internacionalización a gente que está especializada en comunicaciones, porque esto es algo que se olvida muchas veces, pero también cómo lo comunicamos y cómo damos a ver es algo crucial para recibir inversión y para que la gente Mm. entienda tanto la magnitud del problema como se está solucionando. Luego, como un poco lo que se llaman las unlikely partnerships, o sea, nunca creas que alguien no te va a poder aportar, que no puede generar. Nosotros, por ejemplo, ¿quiénes recolectan? Los cazadores. ¿Por qué? Porque ya están entrenados, ya son la mejor persona. Yo no tengo que decirles nada, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, conocen el medio mejor que yo y es una de nuestras mayores virtudes en la región, la cantidad de pescadores que tenemos. En el sector agrícola, ¿quiénes nos aconsejan? Los agricultores. O sea, muchas veces no tenemos que irnos a ver o a las grandes ligas, sino que lo que tenemos localmente es lo que más aporta. Entonces, pues lo que hemos hecho es eso, dejarnos aconsejar, escuchar e incluir pues a todos los que estén interesados en ser parte, porque de verdad que hay muchísima más gente de la que pudiese parecer que tiene un conocimiento muy valioso y que están deseando aportarlo. Entonces, Sí. eso es lo que hemos hecho, o sea, ser simplemente multidisciplinares para poder cubrir múltiples cadenas. No, no, me parece súper bien, me parece súper bien. Y bueno, ya para ir cerrando el panel, me gustaría, en este caso, podemos tal vez hacer el orden al revés. Primero vos, Elena, después Priscila y por último Johan. Este, el ir cerrando un toque, el ver cómo todo lo que hemos hablado se comunica o en una misma cosa, porque si bien es cierto, son mercados distintos. Yo siempre he dicho que todos los founders tenemos los mismos problemas, independientemente de dónde vengas. Siempre son los mismos problemas. Entonces, me gustaría que pudiéramos hacer como una última reflexión de cierre con todo lo que hemos conversado, de qué es lo que ustedes ven como proyección en el desarrollo de las startups aquí en América Latina. ¿Qué consejo le darían a otros founders que están ahí dudando de si toman el camino o no y demás? Entonces, no sé si empezamos por vos, Elena. Sí, claro. Pues yo diría que hay que volver a entender lo que innovación realmente significa, ¿no? Vivimos en una era en la que parece que innovar solo es si haces ciencia espacial, cohetes, satélites o inteligencia artificial. Y eso está de maravilla, pero la innovación no es solo eso. El sector eso, agrícola, el sector ganadero, el sector pesquero, es innovación y es la base de nuestra sociedad. Entonces, como no dejarse llevar por esta necesidad, ¿no? de grandeza y a lo mejor de lo que son pues los temas más populares y entender que innovar a veces también incluso simplemente es ver desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, yo es lo que digo siempre, no estamos reinventando las ruedas. El mercado de las algas existe. Simplemente la gente no había visto hasta ahora las algas invasoras como un mercado de valor y que se pudiese incluir dentro de las algas. Esa es nuestra innovación, una perspectiva diferente. Entonces, que no subestimen lo que puede ser, llegar a ser innovación. Y es eso, que no se dejen llevar por el dónde se pueden hacer las cosas. Que un país no sea industrial no quiere decir que no pueda convertirse en uno como tal. Y de hecho yo creo que son incluso algunos de los mejores, porque tienes un canvas completamente en blanco y tienes a un montón de gente que está deseando apostar y aportar porque saben el beneficio que eso puede generar para ellos. No, no, me parece súper bien. Priscila, tus palabras de cierre.
Bueno, yo lo que le podría decir a los founders, a los que quieran comenzar un startup ahorita en este momento, es principalmente que analicen cuáles son los recursos que tienen cerca, cuáles son los recursos que tienen al alcance. Y con esos recursos, pues comenzar a ver qué potencial pueden explotar de esos recursos. Obviamente, también es muy importante buscar cuál es el problema que vamos a llegar a solucionar, ¿verdad? Porque muchos llegan a enamorarse de la solución que crearon y no necesariamente de cómo arreglar el problema por el cual esta solución nació, ¿verdad? Y no hacen preguntas, digamos, después a los usuarios finales si este producto realmente sería algo que usarían, etcétera. O sea, hacer como investigación antes también y aprovechar los recursos que hay en el país en el que estén. Eh, yo personalmente cometí el error de que cuando comencé no empecé a aplicar a programas que en mi país dan muchas veces fondos no reembolsables, desde que tienen únicamente una idea para llevar esta idea a un prototipo, etcétera. O sea, hay programas que dan este tipo de apoyos y estoy segura que en diferentes países también existen estos programas. También hay programas a nivel latinoamericano que dan estos tipos de fondos y pues que los aprovechen. Yo siempre he sabido que se desaprovechan muchísimo de estos fondos porque las personas no aplican a estos programas o tienen miedo, dicen, es que no, mi idea es solo una idea, apenas estoy comenzando. Muchas veces eso es lo que buscan. O es que no sé qué tan bueno va a ser. Bueno, que se tiren al agua, como decimos nosotros, que lo intenten, que hagan el prototipo, que comiencen a hacer todos las pruebas responsablemente, por supuesto, y siempre buscando asesorías y llevando estos recursos, porque estos programas no únicamente dan los fondos, dan la formación. Entonces, que los aprovechen, ese sería como el consejo que yo les daría. No, no, claro, definitivamente. Johan, tus palabras de cierre. Bien, Ignacio, pues bueno, para cerrar, decirle a la gente que está como en ese trámite de pensar si atreverse o no, que se atrevan, es un camino muy gratificante y muy enriquecedor. Todos los aprendizajes que conlleva, porque a alguna gente yo he escuchado que le da mucho miedo, porque si es que uno escucha este tipo de webinars y son solo problemas, y entonces tuve tal problema y el otro tuvo otro problema, y entonces es como que genera un poco de escozor decir, bueno, voy a fundar, voy a aventarme al mundo de las startups o tengo una idea y lo que mencionaba ahorita Priscila, que dicen, no, pues se queda solo en una idea y no se atreven a ir a más, pero realmente creo que es más las ganancias que tiene, pase lo que pase en ese camino, es la ganancia que tiene en crecimiento personal, profesional y el impacto que puede llegar a tener en ese desarrollo. Y en función de ir pensando en las ideas, tanto la gente que está pensando en invertir y eso, pues que en Latinoamérica hay un potencial enorme, porque ya no solo tenemos biomasa, sino tenemos gente muy capacitada, cada vez tenemos gente más preparada para asumir estos retos del desarrollo bioeconómico y de potenciar la bioeconomía latinoamericana. El punto principal, el punto de partida empieza en que empecemos a comprender mejor todos nuestros territorios, todo el desarrollo regional con enfoque territorial, que comprendamos esas necesidades y ese potencial que tiene cada uno de los lugares en donde estamos y que en función de integrarlo con la innovación, como mencionaba ahorita Elena, de que no se trata de la megatecnología, sino que si yo estoy en un sitio donde tengo altas horas de luz solar, pues bueno, ¿qué podemos hacer con eso en este sitio? Lo que veíamos como un descarte, ¿cómo le podemos generar valor? Y que a partir de eso potencialicemos, unido también al saber ancestral que tienen todas nuestras culturas, creo que ahí hay mucho por hacer y hay una tarea enorme. Entonces, invitarlos se avienten, a que sigamos en estas redes colaborativas, que cada una de las experiencias creo que son aportes para cada uno de nosotros. Y pues muchas gracias por la invitación. No, 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 más bien muchísimas gracias a los tres. De verdad que como cuando empecé el panel, yo siempre digo, y lo vuelvo a repetir, los problemas de los founders siempre son los mismos, independientemente de dónde vengamos, siempre tenemos los mismos retos. Y poder expresar todas estas dinámicas de cómo nosotros hemos encontrado las soluciones a esos retos siempre es sumamente provechoso para los que vienen atrás y para los que están intentando buscar una solución a esos retos que constantemente llegan.
Entonces, di no, reitero las gracias a los tres por la participación y reitero las gracias a Lika y a Colid por la organización. Y no, pues que tengan un buen día y de verdad que estos espacios debían ser la norma, nunca la excepción. Sí, sí. Muchísimas gracias, Ignacio, y a todos los participantes. La verdad que hay toda una riqueza que duraríamos un día por cada uno. Yo creo, ahí nos pregunta Tania Zamora que si pueden enviar los nombres, datos generales, contactos de los startups. Mil gracias. Ya en el programa están la información principal, pero ya ese tema de contactos, algún sitio web, etcétera, quizás de manera automática podrían agregarlo acá en el chat para que cada quien vaya pudiendo acceder o contactarlos directamente. También por otro lado nos dicen, aquí como estoy en el canal español voy a tener que traducir, dice Sanja Compton que está de acuerdo absolutamente en el caso de las pequeñas eh, unidades de pequeña escala en pesca, especialmente en los países del Caribe Oriental. La innovación luce como un cambio de actitud o perspectiva relativa a cómo podemos hacer las cosas diferentes. Nos dicen también, Héctor Revelo, si han accedido a algún hub de apoyo y qué servicio especializado han usado. Si quieren ir contestando por ahí. Bueno, acá veo, sí, ya están ustedes. Entonces, y bueno, el material siempre también nos están pidiendo cualquier material. ¿Alguna respuesta con lo del hub o comentario lo del Caribe? Sí, yo ahí puedo decir con respecto a lo del Hub, nosotros, bueno, pues tenemos la suerte de haber participado en diferentes programas, bueno, ahora mismo como parte del concurso de agrobioemprendimiento de Fontagroica, pero por ejemplo, algunos de los que recomiendo, si queréis verlos para aplicar, uno es un programa que es del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama MIT Solve. Abren anualmente convocatorias y la verdad pues dan mucho apoyo si se es seleccionado tanto económico como de seguimiento. Luego en la parte oceánica hay ahora uno que acaba de abrir recientemente que se llama Ocean Oasis, que también son basados en Costa Rica. Pero sí, realmente, o sea, es laborioso, pero merece la pena estar buscando constantemente y sobre todo, por ejemplo, a través de LinkedIn, conectar con todas estas entidades porque se abren normalmente anualmente este tipo de cohortes y muchas veces vienen con apoyo económico, pero si no, siempre suelen venir eso, con mentorías, con un equipo que te puede apoyar mucho en este desarrollo y que además incluso también pues te permite entrar a un equipo de networking muy grande. Y con respecto a lo del Caribe, que completamente, o sea, es una realidad que es eso, no somos conscientes muchísimas veces de todo nuestro potencial y es que es eso, simplemente un cambio de perspectiva y empezar a entender que el sector de la economía azul, por ejemplo, es el más grande motor que pudiese hacernos posicionarnos internacionalmente con todos los recursos y el valor que tenemos. Y después eso entender que tradicional, que artesanal, que small scale también es suficiente. Yo siempre digo que vivimos en la era de los grandes números, ¿no? Y parece que si no estamos en 20 países trabajando o si no empleamos a 500 personas es como si no estuviésemos haciendo nada y no es verdad. Ya que un solo pescador pueda alimentar a su familia gracias a ello es más que suficiente y entonces pues eso, nunca infravalorar lo que se puede hacer y que por no ser a gran escala no se vea como el gran logro que ya es. Ok, Sí, alguien. sí, nada más a mí me gustaría aportar un poco más a lo de la parte de los hubs y demás, o sea, y creo que ahora en el panel lo tocó Priscila en el cierre en el sentido de que las oportunidades sobran, nada más, como decimos en Costa Rica, tirarse al agua, es que me quedó la frase. Y no, o sea, oportunidades hay, hubs hay, no solo en Costa Rica, sino a lo largo de Latinoamérica. El sentido de poder crear un ecosistema no es único de un país, es regional. Y parte de eso han ido surgiendo varios hubs a nivel latinoamericano para poder potenciar empresas. Han salido fondos de capital de inversión para poder mantener empresas.
De hecho, nuestros primeros inversores fue un fondo de capital argentino que se fijó en nuestra empresa y nos invirtió. O sea, porque la necesidad existe. El problema es que si uno no busca las oportunidades, hay una frase que dice que el peor error es el que no se intenta. Pues inténtenlo, 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 inténtenlo. Y yo creo que la palabra que más escucha un founder, más en mi caso, que como CEO tengo que estar constantemente buscando capital, es la palabra no. Todos los días la escucho, todos los días la escucho. Pero, pero, después de 100 nos hay un sí. Entonces es insistir, insistir, insistir hasta que alguien diga, esto me interesa, voy a hablar con ellos. Y ya cuando conseguís ese sí, ya el camino, ya la bola de nieve nada más rueda. Pero un no puede determinar el mindset de un founder, no, más bien tiene que ser esa espina, ese combustible para buscar el último sí. Excelente, excelente. Bueno, y al tirarse al agua, esperemos que Elena ya haya recogido todo el sargazo. Para que Yo esté quería mejor. darle las Priscila, gracias por la adelante. invitación. Sí, de verdad que ha sido un honor y un placer participar de este panel y conocer a estos otros founders. Definitivamente proyectos muy, muy, muy interesantes y felicitarlos por la iniciativa. Ojalá sigan haciendo este tipo de iniciativas muy, muy, muy interesante y como dijeron todos, ya todo está dicho, así que no voy a decir mucho más, nada más que busquen los recursos, la innovación y todo lo que tengan cerca y que los aprovechen. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más del grupo o Vamos pasamos para el al segundo, Manu. correcto, a la mesa redonda sobre apoyo institucional, donde tenemos al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt de Colombia, Paula Arce, que es la responsable de agroindustria, estará con nosotros, la Red Latinoamericana de Bioeconomía Regional, Cintia Hernández, que es la coordinadora de la red, y la Universidad de Costa Rica, Proyecto Ceiba, María José Rodríguez, coordinadora del proyecto. Adelante. Muchas gracias, Manu. Bueno, este panel en realidad estoy muy agradecido porque tengo la oportunidad de moderarlo. Y como bien hizo la presentación Manuel, estas instituciones y estas redes lo que hacen dar es soporte a todos los negocios y todas las iniciativas que están saliendo desde la bioeconomía. Así que yo no quisiera gastar mucho tiempo en hacer representaciones porque ya se hicieron y quiero empezar con una pregunta y esta pregunta va a ir dirigida a Pau Arce. Vamos a ver, nosotros sabemos que el conocimiento sobre la biodiversidad es uno de los activos más poderosos que tiene América Latina para la innovación en bioeconomía. Y más bien lo que me gustaría es que vos nos digas cómo el Instituto Humboldt ha transformado ese conocimiento para apoyar a las startups y emprendimientos y que se fomenten estas cadenas de alto valor en negocios bioeconómicos. Celes y a todos, muchísimas gracias por la invitación. Qué interesante y rico otra vez estar aquí hablando de bioeconomía y pues más en representación del instituto y de uno de los países también mega biodiversos que es Colombia. Precisamente esa mega biodiversidad es la que caracteriza que nosotros tengamos una bioeconomía con un enfoque muy especializado también en las comunidades y pues estas características regionales y ecosistémicas que se dan pues en todo el país. Y escuchando un poco a todos, porque qué interesante conocer como esa visión regional, a nosotros nos ha como llevado y nos ha retado mucho, justamente como instituto de investigaciones asociado pues a la conservación y a la protección de la biodiversidad, es pues esta tendencia mucho que se está dando que es la naturaleza positiva, o sea, qué acciones en el país adoptamos para frenar estas economías de características en algunos casos ilícitas que hace que tengamos una pérdida de biodiversidad y cómo desarrollamos esas economías del conocimiento, economías de la biodiversidad que puedan como contrarrestar un poco estas prácticas. Porque si nos reta mucho estas acciones que nosotros trabajamos en restauración, estas acciones que nosotros trabajamos con las comunidades, monitoreos y demás, cuando digamos una mala decisión, una decisión poco informada, llevada pues a ejercicios de deforestación,
reduce un poco el impacto positivo de estas buenas prácticas o estas acciones que como gobierno, como actores adoptamos. Entonces, hoy justamente a la mesa nos trae este reto de cuáles son esos Nature Positive Outcomes que nosotros podemos desarrollar desde la bioeconomía. Y esos son como los desafíos que nosotros ponemos en la mesa justamente para interactuar con las personas. Y justamente pues a la pregunta que es cómo convertimos ese conocimiento en biodiversidad, como en un país tan biodiverso, abordamos esto y lo transformamos y acompañamos en procesos. Y cuando hablo transformamos y acompañamos, no me refiero solamente a nosotros como investigadores o a nosotros como instituto, sino a nosotros como país, como región, en donde pues estas acciones de gobernanza que mencionaba en su primera intervención, Hugo, son súper claves y quisiera arrancar como eso. Lo primero es la gobernanza entre los actores, entre las instituciones y esas agendas territoriales, tanto nacionales, departamentales y regionales, en torno a la bioeconomía, que nos permiten tener como acciones conjuntas, acciones prioritarias, encadenamientos o líneas prioritarias de acción y esa suma de esfuerzos que desde el gobierno se hace, que desde lo académico se hace y que pues digamos desde las áreas de investigación y centros productivos podemos adelantar. Esto nos permite tener esas agendas territoriales de intervención, estas agendas de investigación y concentrarnos exactamente cuáles, en qué y cómo tenemos que apalancar justamente estas acciones. En eso pues hemos tenido diferentes puntos de intervención. Acá hemos tenido la experiencia de tener un hub de bioeconomía justamente para Bogotá región y hemos tenido pues ejercicios de colaboración para esa priorización de acciones que se adelantan con muchas otras instituciones. Em, Uno de los casos que actualmente pues nosotros dentro del instituto tenemos el Centro de Economía y Finanzas de Biodiversidad. Aquí tenemos un laboratorio de bioeconomía, de innovación en bioeconomía, un laboratorio de finanzas y una unidad de bionegocios muy pensada justamente en cómo llegar territorialmente a cada uno de los ecosistemas, pero también cómo tenemos esa bisagra con la decisión política institucional. Nosotros somos un centro de investigaciones de más de 30 años que viene levantando información tanto en biodiversidad y su conservación y está, digamos, apalancada un poco y alineada con una agenda nacional que es del Sistema Nacional Ambiental con Minambiente. Eso pues nos permite tener esa interlocución entre el sector productivo, sector gobierno, para justamente apoyar en el desarrollo de estas agendas que les venimos mencionando. Y esa traducción, pues la damos mucho, tanto con el apoyo para desarrollar información para estas decisiones de política pública, pero también con acciones de intervención puntuales en territorio. Entonces, ayudamos a la construcción de las agendas, pero también al despliegue de esas agendas territoriales. Aquí nos hablaban y nos hacían una pregunta que era, ¿cómo desarrollamos la bioeconomía en ecosistemas fríos y en ecosistemas de esas características? Y les quisiera contar que nosotros tenemos uno de los proyectos que nos ha permitido desplegar una de estas agendas que les menciono, es Páramos para la Vida. Son los ecosistemas de páramos, uno de los ecosistemas más importantes en la región. Son estos que se dan en alta montaña y que pues varios países compartimos y tienen unas economías muy diferentes y particulares a las que posiblemente desde la bioeconomía estemos muy familiarizados. Aquí el desarrollo bioeconómico es un desarrollo más socioeconómico, en donde las comunidades tienen mayor participación y donde el valor agregado no viene necesariamente solamente de una innovación tecnológica, sino acá hay más procesos un poco de innovación social, innovación cultural y ese valor diferencial único y productivo con unos buenas prácticas pues en la producción y en la transferencia de ese conocimiento nos ha permitido tener pues una bioeconomía muy territorializada. Bien. Y en ese ejercicio pues tenemos varios ejemplos de otros enfoques territoriales del país. Bien, bien, gracias, Pau. Buenísimo. Una de las preguntas que te voy a hacer al cierre para que la vayas pensando es ¿qué hace una persona
a alguna de las personas que nos está escuchando en este webinar para poder llegar a obtener algunos de los servicios que ustedes como instituto están ofreciendo. Porque bueno, nos mencionas lo del hub, nos mencionas esta visión que tienen de llegar a las comunidades. Estoy segura que hay personas acá preguntándose cómo puedo llegar al instituto, ¿no? Pero bueno, quiero remarcar una de las cosas que vos decías y es que hablabas de la necesidad de hacer esta gobernanza entre instituciones, no solamente de forma nacional, sino también de manera internacional. Y justo eso me abre el espacio para hablar con nuestra estimada Cintia Hernández de la Red Latinoamericana de Bioeconomía. Y acá la pregunta es muy puntual. Sabemos que las redes regionales son esenciales para ayudar a los emprendimientos a escalar más allá de los mercados nacionales. ¿Cuáles han sido las principales barreras que ustedes han encontrado que no permiten que haya esta colaboración institucional dentro de los países y qué está haciendo la red como tal para promover la institución, no solamente dentro de los países, sino también de manera internacional? Bueno, muchas gracias, Celestina. Buenos días a todos, buenas tardes. Em, bueno, en principio hacer una breve presentación respecto a la red, sumando a los aportes que hizo inicialmente Hugo. Y la Red Latinoamericana de Bioeconomía se presenta con un espacio de articulación regional pero que busca ir más allá del diálogo, que no buscó ser un espacio solo para conversar sobre qué problemas teníamos que, como región para lograr el desarrollo de la bioeconomía, sino buscamos generar consensos que nos permitieran dar el impulso a la generación de bienes públicos regionales y en este caso les voy a contar quizás algunas cuestiones muy específicas relacionadas a cómo esos bienes públicos regionales buscaron fortalecer el ecosistema bioemprendedor regional. Entonces, entendiendo que América Latina tiene excelentes científicos, tiene instituciones de mucha trayectoria, cuenta con un ecosistema de emprendedores muy pujante, lo que se buscó desde la red es eso, y cómo instrumentar la conexión de esas capacidades existentes para abordar los desafíos transfronterizos de la bioeconomía. Ahí apoyándonos en las fortalezas que teníamos respecto a los tipos de actores que conformaron la red, que son la sociedad civil, los gobiernos, la academia y el sector privado, o sea, todos actores muy relacionados al ecosistema emprendedor, y entendiendo la heterogeneidad que presentaba la bioeconomía y las oportunidades y los recursos de los diferentes países para generar esa fortaleza y el diferencial a nivel regional. Pero para eso también necesitábamos entender qué senderos de desarrollo tenía cada uno de los países, buscando no diluir las diferencias, sino apoyarnos sobre esos diferenciales para complementar las capacidades, ya sea en disponibilidad de recursos biológicos, en capacidades tecnológicas y en estructuras productivas que nos permitieran tener un panorama amplio, ¿sí? Sobre los mercados regionales que daban oportunidades a los bioemprendimientos. En ese sentido, trabajamos específicamente en algunos productos que inicialmente quizás no tenían una vinculación directa con los bioemprendimientos, pero que nos fueron dando insumos y perspectivas para luego generar productos más relacionados al desarrollo del ecosistema bioemprendedor regional. Entonces, una de las cuestiones principales fue abordar la generación de la confianza y la inteligencia colectiva apoyándonos en la red de bioeconomía LATAM. Para generar esa confianza entre los diferentes actores y también esa confianza después es un instrumento del cual se pueden fortalecer los bioemprendimientos, porque el desarrollo de los bioemprendimientos requieren de la colaboración de un montón de actores, fue generar procesos participativos robustos, ¿sí? En ese sentido, trabajamos conjuntamente con los miembros para generar una visión compartida respecto a qué quería conseguir la red y ahí también la red tiene uno de los grupos de trabajo relacionados al desarrollo bioemprendedor, así que tenía una preponderancia interesante y también se ha trabajado en la generación de los principios rectores de la red
donde se consensuaron cuáles son los estándares y qué le vamos a pedir a la bioeconomía a nivel regional. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a generar estándares compartidos, entendiendo las diferencias que tenía cada país y cada región. Esta confianza permitió facilitar que los diferentes actores sigan colaborando y entonces pasamos de generar la confianza a desarrollar una inteligencia colectiva que nos permitió entender cuáles eran los senderos que querían abordar cada uno de los países miembros de la red, porque bueno, también eso da el lugar a entender cuáles son las cadenas productivas o los mercados que mejor podrían robustecerse en cada uno de los países y en conjunto generar un mercado regional. Y esto también nos permite traducir determinados datos y conocimientos, ¿sí? En información interesante para los decisores de políticas públicas, que también pueden empezar a entender cómo tienen que homogeneizar o cómo tienen que tratar determinadas regulaciones para facilitar los mercados particulares de cada uno de los países, ¿sí? Entonces, después, en función de eso, trabajamos en la generación de oportunidades para el ecosistema emprendedor y ahí entendíamos esto, que para que los bioemprendimientos puedan escalar, tendríamos que construir un ecosistema regional. Entonces, para construir ese ecosistema regional, hicimos un relevamiento de las capacidades y los servicios de apoyo emprendedor que habían disponibles a nivel regional. Entonces, esto nos permitió identificar y, por supuesto, a todo el conjunto de bioemprendedores de la región, eh, cuáles son los mercados que están disponibles, entender algunas herramientas de financiamiento, socios tecnológicos y demás, que, como venimos escuchando, son varias de las cuestiones que son de interés para los emprendedores. Y también lo que pudimos ver es que este ecosistema de acompañamiento a los emprendedores viene teniendo una expansión notable en el ecosistema, que es interesante porque también acompaña este modo emprendedor que también va creciendo a nivel regional y que hay una creciente sofisticación institucional. ¿Sí? Entonces, ahí la red lo que buscó es, a través de la disponibilización de esta información, construir puentes, ¿sí? Para articular esas capacidades dispersas y que quizás sin la presencia de un actor como la red, que es un articulador, seguirían dispersas y no se valorizarían como un conjunto. Bien, Y ahí se identificaron, sí, más de 57 instituciones que tienen espacios de coworking, hubs de innovación, incubadoras y company builders. gracias, Cintia, gracias. Lo que ustedes no saben es que cuando somos el último panel, tenemos la presión del tiempo encima que nos está jugando en contra, así que vamos a ser muy puntuales con las respuestas. Ahorita la última persona que hace falta es María José Rodríguez del proyecto Ceiba de la Universidad de Costa Rica y mucho de este proyecto está enfocado al tema de métricas para la bioeconomía. Se sabe que el tema de métricas para la bioeconomía todavía es un tema que requiere esfuerzo para consolidarse y lo que le queremos preguntar a María José es qué nos dicen los primeros hallazgos sobre este proyecto y cómo pueden ser estos datos útiles para influir en las tomas de decisiones. Adelante, María José. Sí, muchas gracias, Celestina, por el espacio. Bueno, para dar un poco de contexto, CEIBA, por sus siglas, lo que significa es cuantificación y evaluación del impacto de la bioeconomía aplicada. Es un proyecto financiado por la promotora costarricense de innovación e investigación y, bueno, es un proyecto en colaboración con la UCR y el IICA. Y bueno, uno de los principales retos de la bioeconomía es que solemos hablar mucho de su potencial, pero contamos con poca evidencia sistemática que permita cuantificar su contribución real. Y bueno, de ahí surge la pregunta principal que hizo crear Ceiba, que fue si la bioeconomía es realmente una ruta hacia la sostenibilidad, ¿cómo lo podemos demostrar? Y para demostrarlo necesitamos datos. Nuestro proyecto busca precisamente construir esa base de conocimiento para que las decisiones empresariales y de política pública se sustenten en datos y no únicamente en expectativas de la bioeconomía.
Bueno, a partir de esta necesidad identificada, planteamos este proyecto que en una primera etapa lo que busca es identificar indicadores ambientales, sociales, económicos y tecnológicos que sean factibles de medir, muy importante, y que sean representativos de cada dimensión. Y cuando digo que sean factibles de medir, me refiero a que una empresa a pequeña, mediana o gran escala tenga la capacidad de medirlos y tener esta base de datos que respalde el impacto que tiene. Bueno, estamos trabajando con una muestra de empresas de bioeconomía para recopilar la información de estos indicadores definidos. La idea es validarlos y después de esta primera etapa seguimos con la siguiente etapa del proyecto, que es desarrollar un modelo para poder estimar el impacto de una empresa bioeconómica en el país. El resultado final es una herramienta que va a estar abierta al público, ¿verdad? Cualquier empresa que practique bioeconomía la puede utilizar para tener una estimación de cuánto aporta en estas diferentes dimensiones su empresa en la bioeconomía del país. Entonces, bueno, en esta primera etapa analizamos aproximadamente 260 empresas potencialmente vinculadas con bioeconomía. De ellas hemos seleccionado 54 empresas que cumplen con los aspectos básicos para clasificarlas como bioeconomía, que son, bueno, que usen insumos de origen biológico, que tengan incorporación de innovación tecnológica, que tengan un valor agregado y, bueno, que ya tengan un producto posicionado en el mercado. Bueno, estas 54 empresas que seleccionaron demostraron que existe un ecosistema bioeconómico bastante diverso en Costa Rica. Tenemos empresas desde que transforman residuos agrícolas en skincare, en empaques biodegradables, en biochar, entre otros ejemplos. Bueno, también observamos que la creación de nuevas cadenas de valor basadas en conocimiento e innovación tecnológica están surgiendo principalmente a partir del aprovechamiento de residuos que anteriormente se consideraban como desechos. Y bueno, la mayor parte de estas empresas se ubican dentro de los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Bioeconomía relacionados con el desarrollo rural y con valorización de biomasa residual. Entonces, bueno, esos son resultados muy interesantes que tenemos. Ceiba no se limita a crear solamente un inventario de empresas, sino como les mencionaba anteriormente, ya tenemos una línea base de indicadores ambientales, económicos, sociales y tecnológicos que están alineados con la estrategia nacional, pero también con los objetivos de desarrollo sostenible, con el fin de tener un modelo confiable para la medición de este impacto. Y bueno, ¿cuál es el interés de una empresa de saber cuál es su impacto? Bueno, primero que nada, permite identificar dónde está ocurriendo realmente la bioeconomía, en qué sector, y también facilita orientar recursos e incentivos hacia actividades con evidencia demostrable de impacto. Y bueno, ya para concluir, porque sé que estamos cortos de tiempo, el principal aporte de Ceiba es comenzar a transformar el discurso sobre bioeconomía, ¿verdad? Pasar de una narrativa basada en potenciales beneficios a una discusión sustentada en evidencia, en indicadores y en medición del impacto. Y como les dije anteriormente, poner a disposición esta herramienta para todas las empresas interesadas. Muchas gracias, María José. Bueno, creo que un detalle también que no es menor es que esta plataforma ha sido una construcción que si bien está siendo aplicada en Costa Rica, existe la colaboración del Instituto Humboldt en Colombia, de una organización en Argentina y al mismo tiempo de la Unión Europea por medio de la Universidad de Wageningen, lo cual significa que también se están tomando en cuenta las otras experiencias que ya han sucedido en la región para poder maximizar los resultados de esta plataforma. Dicho esto, vamos a hacer el cierre de este panel de una manera bastante concreta, 1 minuto por respuesta, tanto para Cintia como para Paola. Si alguna de las personas que estuviese acá quiere formar parte de alguno de los proyectos que ustedes tienen, ya sea en el Instituto Humboldt como de los productos que se derivan de la red latinoamericana de bioeconomía, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y para María José, si hay aquí alguna startup que cree que calza con el tema de bioeconomía, ¿cómo puede llegar a participar en este estudio que se está realizando? 1 minuto de respuesta.
Vale, Celes, nosotros tenemos varios mecanismos de colaboración y cooperación y pues institucionalmente es cuestión de escribirnos, reunirnos y ver cuáles son como esas líneas de colaboración tanto para investigación, desarrollo, levantamiento de información, implementación también y desarrollo de proyectos. Por ahora les voy a dejar mi correo a las personas que están aquí presentes, pero pues también tenemos los mecanismos oficiales del instituto para esa comunicación directa y hay un direccionamiento dependiendo al área de interés. Pero en bioeconomía podemos canalizarlo a través de él. Bueno, por parte de la red dejé en el chat la página web de la red que es bioeconomialatam.net. Ahí están disponibles todos los productos generados en la red y además hay noticias de la bioeconomía, financiamientos, convocatorias, digamos, es un espacio donde difundimos conocimiento de interés para los diferentes actores y particularmente para los bioemprendimientos. También hacemos otro tipo de actividades donde tratamos de promover la generación de capacidades, como por ejemplo el programa Biosinergias, o hay diferentes espacios de diálogo y consenso, así que los invitamos a estar atentos a las novedades a través de la red o la página del ICA o de los diferentes miembros de la red para que puedan sumarse a las actividades de difusión y formación. Sí, bueno, yo lo que les puedo decir es que por mucho tiempo hemos asumido que la bioeconomía genera sostenibilidad casi que por definición y bueno, la experiencia internacional nos muestra que la sostenibilidad no puede darse por sentada y necesitamos demostrarla. Entonces me uno al llamado de Celestina. Cualquier empresa bioeconómica que desee participar en el proyecto puede escribirme a mi correo, lo voy a dejar en el chat. Y bueno, también estar atento de los avances y de la próxima publicación de esta plataforma que estará disponible para el público. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y bueno, para mí fue un placer poderles acompañar en este panel. Yo soy especialista en el ICA y la temática que veo es inversión y negocios dinámicos, así que también les dejé mi correo al chat y volvemos con vos, don Manu, para cerrar. Ok, sé que estamos contra el tiempo, hay unas cuantas preguntas, algunas fueron respondidas. Veo algunas extras como la plataforma de Ceiba, cómo se accesa, si lo pueden ir poniendo en el chat, pueden ver las respuestas que dieron algunas preguntas también por ahí y veo que también dónde funcionan mejor los bioemprendimientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos un poco urgidos, pero creo que ha habido bastante información y luego tendremos otra sesión donde podremos seguir ahondando sobre esto. Quizás necesitemos un poquito más de tiempo la próxima. Ha estado súper interesante. Entonces, para cerrar, tenemos a Nina de Sanlis por parte de Colead, que nos va a dirigir entonces las palabras de clausura. Gracias, Manuel. Sí, bueno, hola, mi nombre es Nina de Solis-Perrin, responsable de proyectos en Colid, con sede en Bruselas. Y bueno, ya hemos superado un poco el tiempo previsto para este webinar, pero me gustaría dedicar estos últimos minutos a concluir este webinar. Pues en primer lugar, quisiera agradecer a todos nuestros ponentes, panelistas, moderadores, intérpretes y participantes por acompañarnos hoy. A lo largo de estas 2 horas hemos podido comprobar que la bioeconomía es mucho más que un concepto emergente, ya se está consolidando como una vía concreta para impulsar la innovación, la sostenibilidad y la transformación económica en América Latina y el Caribe. Hoy hemos tenido un claro ejemplo de la riqueza y diversidad de iniciativas que existen en la región. América Latina y el Caribe cuentan con recursos biológicos excepcionales, capacidades científicas, talento emprendedor y ecosistemas de apoyo cada vez más dinámicos, capaces de transformar la biodiversidad y la biomasa en nuevos productos, servicios y modelos de negocio. A través del panel de los startups hemos conocido ejemplos inspiradores de innovación en acción. Por ejemplo, SOS Biotech demuestra cómo un desafío ambiental como el sargazo puede convertirse en productos biobasados de alto valor añadido. Y Refrubio en Colombia ilustra el potencial de los enfoques circulares para transformar subproductos agrícolas
en ingredientes funcionales. Luego, el panel institucional destacó igualmente la importancia de los entornos habilitadores. Las contribuciones de las redes regionales evidencian el papel de las instituciones de investigación, las universidades y las plataformas de colaboración para fortalecer el emprendimiento, facilitar alianzas y acompañar el crecimiento de las empresas de bioeconomía. Lo que surge claramente de los intercambios de hoy es que aprovechar plenamente el potencial de la bioeconomía requerirá mantener el diálogo, fortalecer las alianzas e invertir en conocimientos, capacidades y ecosistemas de innovación. Pues esperamos que esta sesión les haya aportado nuevas perspectivas y oportunidades para establecer contactos y colaboraciones. Quisiera informarles que Colid pone a disposición recursos gratuitos en línea, entre ellos una plataforma de aprendizaje con cursos de autoformación y pues como sobre gestión empresarial, sanidad vegetal, inocuidad alimentaria y otros temas de interés para emprendedores y empresas. Y también les invitamos a explorar Agrinfo, el servicio de información sobre la evolución de las políticas, regulaciones y normas de la Unión Europea relevantes para las cadenas de valor agroalimentarias. Voy a poner los links en el chat. Y bueno, por último, quisiera recordarles que este evento es el primero de una serie de 2 seminarios web dedicados a explorar las oportunidades de la bioeconomía en América Latina y el Caribe. El segundo seminario tendrá lugar el próximo 2 de septiembre y estará dedicado a la dimensión financiera de la bioeconomía, abordando cómo las empresas innovadoras pueden acceder a los recursos y mecanismos de apoyo necesarios para crecer y ampliar su impacto. Quisiera agradecer una vez más a nuestros socios del ICA, Manuel, Celestina, Alister, Hugo, por esta excelente colaboración y bueno, a todos nuestros ponentes por compartir sus conocimientos y experiencias y a todos ustedes por su participación y esperamos contar con muchos de ustedes en septiembre. Muchas gracias.